¿Cómo le va? Bienvenido a Veracruz 2025. Bienvenido otra vez a Escopeo Digital en este noviembre 22. Vamos a hacer el resumen acostumbrado de quizá lo más destacado de esta semana, la tercera del mes de noviembre. Comenzamos. Xóchitl Molina González, la próxima secretaria de Cultura del Estado, sufrió un accidente vehicular ayer. Este accidente, afortunadamente, ni ella ni sus 3 colaboradores que viajaban sufrieron daños. Fue un leve percance vial provocado por un camión de limpia pública del Ayuntamiento de Boca del Río, según los reportes. Un incidente que se suscitó en la carretera Boca del Río a Córdoba, a la altura de La Bocana. La profesora circulaba acompañada de su equipo en una camioneta Tiguan Volkswagen color blanca. La funcionaria y el personal que la acompañaba fueron valorados puntualmente para descartar cualquier lesión física producto del accidente. Vámonos con buenas noticias. El sector ganadero en Veracruz ha tenido un año realmente difícil: inundaciones, sequías, encarecimiento de insumos, afectaciones por la polinaza, el abigeato, la amenaza constante de la llegada del gusano barredor. Son varios temas, en fin, todo lo relacionado con la ganadería y sus peripecias, pero aún así, el sector ganadero en la entidad mantiene su preponderancia como un sector productivo y de relevante importancia económica en el Estado, que por regiones es una de las principales actividades económicas. Miren, en el norte del Estado, allí en Ozuloama, Pueblo Viejo, Tampico Alto, la ganadería es muy pesada, pero muy importante es también la de la cuenca del Papaloapan en el sur. Bueno, pues la gobernadora electa, Rocío Nale, se reunió esta semana con líderes ganaderos de toda la entidad para revisar la situación de este importante sector, al cual la electa le ofreció trabajar en coordinación total. Por supuesto que desde la campaña, la próxima gobernadora se comprometió a dar un fuerte impulso a la ganadería, garantizar la sanidad a través de programas estratégicos. Pues ahora los compromisos se renovaron, se formalizaron, hubo una expresión que llamó la atención de quienes estamos atentos a los compromisos que establece Rocío Nale. En Veracruz tenemos la calificación A de Pánuco hasta la cuenca del Papaloapan, y exactamente después del río Papaloapan hacia el sur, que son 47 municipios los productivos, tenemos la calificación B. Dice Rocío Nale: yo no voy a aceptar que mi tierra, el sur, sea B de ninguna manera. Bueno, pues por la razón que sea, son buenas noticias para los ganaderos veracruzanos, mejores para los del sur de la entidad, por cierto. Y avanza en todas las dependencias oficiales, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas, el propio gobierno del Estado, todas las dependencias están en su entrega-recepción. Una actividad que se está complicando en la Secretaría de Educación de Veracruz. Se está metiendo en problemas la oficial mayor Ariadna Selena Aguilar Amaya. Parece que no todo quiere entregar y ella parece decidir qué es lo que sí se revisa, no se revisa, y bueno, pues ya lo notaron los entrantes. Complicado. Usted se enteró seguramente de que en días pasados el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, un gobernador que llegó a ese encargo con las banderas del Movimiento Ciudadano, anunció que solicitaría al Congreso de la Unión el retiro de esa entidad, Jalisco, del Pacto Fiscal Federal, debido al trato injusto de la Federación hacia esa entidad en materia presupuestaria. Jalisco buscará no seguir adherido a este convenio de coordinación fiscal al que Enrique Alfaro describe como un mecanismo anacrónico, inoperante, injusto, contrario a fomentar el desarrollo económico y social de las entidades federativas, sometiéndolas a un régimen centralista y discrecional. Bueno, pues de acuerdo con el gobernador Alfaro, durante el anterior sexenio le redujeron las participaciones federales en 3.600 millones de pesos. Y como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no da respuesta a su planteamiento, pues el gobernador de plano ya presentó al Congreso de Jalisco una propuesta de iniciativa para que su estado salga de ese pacto. En pocas palabras, para que el estado de Jalisco ya no envíe impuestos a la Federación. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sí contestó a esta decisión del gobernador de Jalisco. Dijo que en una república federal como la nuestra, la ley de coordinación fiscal tiene una virtud. No puede ser esta idea de que quien más paga, más reciba. ¿Dónde queda el apoyo a los estados más pobres del país? La prosperidad compartida tiene que ver con eso, con que haya una redistribución del presupuesto que apoye también a esos estados que han estado más rezagados de un desarrollo integral. Esto dijo Sheinbaum. Tenemos que compartir la riqueza para que pueda haber mayor ingreso en estados donde no la hay. Claudia Sheinbaum dijo además que a Enrique Alfaro ya no le corresponde esta decisión, la de abandonar o no el pacto fiscal, porque él dejará de ser el próximo 6 de diciembre el gobernador.
En todo caso, la decisión tendría que corresponder al próximo, al entrante, a Pablo Lemus, que ese día entrará en funciones. Así la confrontación entre Jalisco y el gobierno federal, entre el gobernador Enrique Alfaro y la presidenta de México. Mientras el Congreso Federal decide si acepta o no la modificación propuesta por el INE a la fecha en que se realizarían las elecciones para integrantes del Poder Judicial, a lo que ha pedido una extensión de al menos 3 meses, el Instituto Nacional Electoral instaló la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. El presidente de esta comisión es el consejero Jorge Montaño. Durante la sesión de instalación de esta comisión temporal, que atenderá la organización de la elección de juzgadores que tendrá que llevarse a cabo en junio del año próximo, destacaron el hecho de que el INE cuenta con un equipo no solo de directivos, sino también en las juntas locales en cada estado, así como en las juntas distritales. Son 300 distritos electorales que serán quienes impulsarán el desarrollo y organización de este proceso mediante el trabajo en equipo. La presidenta del INE, por su parte, ha insistido en la dificultad de cumplir en los 8 meses que faltan todas las actividades que se deben realizar. En una reciente entrevista, la consejera presidenta, Guadalupe Tadei, enlistó algunas de las actividades a realizar. Se han instalado para elecciones presidenciales 172,000 casillas, y tendría que ser lo mismo. Van a contratar 52,000 funcionarios entre supervisores electorales y capacitadores electorales. El material de las casillas, de las 172,000, la impresión de más de 600 millones de boletas, todo esto se tendría que solicitar, y el material adicional. Bueno, la Comisión Temporal del INE para organizar esta elección está ya en funciones y habrá que esperar a ver si el Congreso decide modificar otra vez la Constitución para cambiar la fecha en la elección. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que militares de la Secretaría de la Defensa Nacional brindan seguridad al expresidente López Obrador. Mínima, pero la tiene, dijo la presidenta a pregunta expresa de un reportero del Universal en su conferencia mañanera. El discurso de López Obrador, en diversas campañas en las que buscó la presidencia de la República durante todo su sexenio, nunca cambió. Los expresidentes de México no merecen la pensión, no merecen el enorme gasto en seguridad que el país realizaba con sus escoltas, el Estado Mayor, los choferes, guardaespaldas, ayudantes, secretarios, etc. Todo esto se eliminó. Estas prestaciones abusivas desde el punto de vista del líder moral de la Cuarta Transformación y, por supuesto, de su gobierno. Pero de acuerdo con el Universal, hay guardia permanente de militares en su domicilio, allí en Palenque, en donde vive, y tiene además una pensión mensual de al menos 21,000 pesos. No sé de dónde sacaron esa contabilidad y esos datos, dijo la presidenta, pero al enterarse de dónde provinieron los datos, tuvo que admitirlo. En el Universal. Solicitud de transparencia donde la Sedena responde que exclusivamente para el presidente Andrés Manuel hay un cuerpo militar resguardando esta finca o este domicilio donde vive. Él tiene una seguridad mínima en su domicilio y en todo caso son parte pues, del cuartel en donde vive, pero que realizan también otras tareas. Una solicitud de transparencia, una solicitud al INAI que tuvo que contestar el ejército. Por eso urgía desaparecer, ¿o no?, al INAI. Bueno, pues el INAI ya no existe. Lo que sí existe es la seguridad del expresidente López Obrador a cargo de elementos del ejército mexicano que sí, también ya se ha informado, instaló esta dependencia, un cuartel hace unos meses, a unos metros de la finca que hay en Palenque, en donde goza de su retiro el expresidente de México. Son pocos los registros de aspirantes a ocupar los puestos de juzgadores del Poder Judicial. Muy pocos logró la convocatoria emitida para este propósito. De al menos 10,000 solicitantes que se esperaban, poco más de 4,340 registros llegaron. Y no todos los más de 4,000 que se registraron cumplen con los requisitos. Hubo datos de que poco menos del 15% de los solicitantes no entregaron su certificado de estudios o su título profesional. Esto obligó incluso a funcionarios federales a urgir a las universidades públicas y privadas a entregar a sus exalumnos estos documentos. Mire, toda la trayectoria del proceso de selección de aspirantes, hasta la inclusión de algún nombre en las más de 600 millones de boletas que deberán imprimirse para esta elección, la primera en su tipo en México. Todo el recorrido, pues, lo explica muy claramente el exprocurador de Justicia de Veracruz, el exlegislador priista Eduardo Andrade Sánchez, en una entrevista que tuvimos aquí en Escopeo Digital y que le invito a ver. Está en nuestro canal de YouTube y vale la pena porque, de acuerdo con comentarios que hemos recibido y que agradecemos profundamente, esta entrevista despeja muchas dudas al respecto del proceso.
de esta forma de seleccionar a los candidatos a ministro, a magistrado o a juez del Poder Judicial de la Federación en nuestro país. A nuestra solidaridad con nuestra compañera reportera Concepción Sánchez. Ella fue agredida por una persona en las instalaciones del Palacio Legislativo en Jalapa. Mucho dio de qué hablar este hecho que surge cuando un grupo de jóvenes se introdujo al Palacio Legislativo, luego al recinto en donde se llevaba a cabo la comparecencia del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla. Cuando el diputado priista Héctor Yunes Landa hacía sus preguntas, el legislador fue agredido verbalmente por estos jóvenes que fueron obligados a abandonar el recinto. Al salir, uno de ellos le quitó el celular a una reportera, la jaló tirándola al piso. El agresor fue después detenido y entregado a la policía. Yo no hice nada, no mames. Agarraste a golpes a la de prensa. ¡Ey, ey! No, agrediste a la de prensa. Yo no hice nada. Agredieron a la de prensa. ¿Yo qué hice? Agrediste a la de prensa. Y se supo, según diversas publicaciones, que este elemento, este menor de edad, dijo él, pudo ingresar a Palacio Legislativo porque su nombre estaba en la lista de invitados del propio secretario de Seguridad Pública para esta comparecencia. Por supuesto que esto ha desatado una acalorada discusión mediática, no solamente por la agresión a la periodista, sino por la estrategia del funcionario estatal de llevar porros a agredir a diputados de oposición durante su comparecencia. Bueno, pues Héctor Yunes, el diputado, ya presentó al respecto la denuncia correspondiente, pero también una iniciativa para que estos hechos no vuelvan a repetirse en el Congreso veracruzano. Según su dicho, hasta personas armadas estaban en el recinto legislativo, lo cual pone en riesgo todo, absolutamente todo. Así las cosas. Y este tipo, el que agredió a Concepción Sánchez, a la periodista, quien se negó a identificarse y argumentaba incluso ser menor de edad, como le he dicho, pues esperemos reciba el castigo que se merece por agresor de mujeres, de periodistas, por ir y meterse a un edificio en donde, la verdad, bueno, pues todo lo que le resulte. Y con esto me despido, agradeciendo su compañía. Suscríbase con nosotros, suscríbase a Escopeo Digital, regálenos un like en nuestros diversos programas cortos, largos, medianos, todos producidos con la intención de brindarle la mejor información, en resumen, de los hechos sucedidos en torno al proceso electoral que ya inició, que estará vigente hasta más allá de mediados del año que entra y del que tendremos siempre para usted la información oportuna, la importante, con los actores del propio proceso. Por lo pronto me despido, yo soy Luis Emanuel Domínguez, les saludo con afecto.